Como le decíamos al comienzo del programa, ya está con nosotros y ya está sentado aquí el ministro de Hacienda de la provincia. ¿Cómo le va, Walter Agosto? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Bueno, a ver, comentaba al comienzo del programa que lo vamos a aprovechar para tocar varios temas que la sociedad quiere saber o quiere conocer, por lo menos en primera persona, quien estuvo a cargo de los números de la provincia, porque desde que comenzó la gestión de Perotti se dijeron muchas cosas, hubo mucha información cruzada entre la oposición y el oficialismo sobre cómo estaban los números el día que ustedes asumieron el 11 de diciembre de 2019. ¿Podemos hacer dos líneas? ¿Cómo encontraron la provincia? Sí, cómo no, hemos hablado bastante de esto, pero bueno, yo creo que el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. La provincia en el año 2019 tuvo un desequilibrio fiscal importante de casi 17.000 millones de pesos y además tenía un conjunto de obligaciones, de deudas impagas que estaban todas concentradas en el corto plazo sin ningún tipo de financiamiento, que prácticamente hacían un volumen de requerimiento financiero que oscilaba a los 50.000 millones de pesos. Esto que le comento es lo que generó tanta dificultad al principio de la gestión. Usted recordará, no se pudieron pagar la totalidad del aguinaldo y el sueldo de diciembre que se pagaba en enero. Eso implicó que había que extender el cronograma de sueldos, con todas las dificultades que eso trajo aparejado. Pero lo que le decía es que con el tiempo esos números han quedado ya plasmados en todos los documentos contables y legales de la provincia de Santa Fe. Se ha remitido la cuenta de inversión a la legislatura, al gobierno nacional, en todas las reparticiones que se requiere, y con el transcurso de los meses hemos ido transitando esa situación que lamentablemente se complejizó mucho más aún por algo que nadie esperaba, como era el tema de los efectos de la pandemia. Pero hemos ido transitando con un conjunto de medidas que estuvieron vinculadas, por un lado, obviamente, con un reordenamiento del presupuesto, con una serie de medidas de austeridad que bajaron de manera significativa gastos superfluos, por otra parte, con financiamiento que la provincia fue tomando, no como pensábamos en el mismo mes de diciembre. Usted recordará que el Poder Ejecutivo remitió una ley requiriendo, entre otras cosas, la posibilidad de endeudarse. Eso recién estuvo disponible sobre fines del mes de marzo, que también tuvo luego una demora, porque ahí en marzo fue cuando se empezaron a sentir los primeros efectos de la pandemia y obviamente los mercados de crédito también se cerraron. Sí, pero era un cuestionamiento que hacía la oposición, porque ahora que tiene el endeudamiento, el endeudamiento para pagar cosas que a veces no se justificaban, o por ahí no se justificaba pagar la tasa de interés que estaba pidiendo el mercado en ese momento. Sí, pero inclusive le digo, al principio ni siquiera era tanto por el tema de la tasa, que obviamente nosotros lo observamos, era porque el mercado estaba cerrado directamente. Mire, Carlos, ahora yo veo que con el diario del lunes muchos escriben muchas cosas y hacen muchos comentarios y hacen proyectos y demás, pero el 20 de marzo se apagó la luz acá. Entonces, acá no había nadie que prestara, no había nadie que vendiera barbijos, no había nadie que vendiera alcohol. No sé si nos acordamos. Yo me acuerdo, sí, sí. Bueno, pero parece que algunos no se acuerdan de eso. Entonces no era posible tomar crédito, ni siquiera pagando cualquier tasa de interés. Así que toda esa situación la tuvimos que ir acomodando. Y pagando el costo político, por ejemplo, con el tema de los empleados. Dificultades, por supuesto, obviamente, dificultades para pagar deudas atrasadas, dificultades para avanzar con una paritaria más normal. Pero bueno, con el transcurso de los meses, con el esfuerzo que le decía, con el financiamiento que finalmente se pudo tomar y con también la colaboración del Gobierno Nacional, hemos ido transitando y sorteando este año 2020, que realmente fue muy difícil, y por otra parte, cuyos efectos todavía se extienden en el tiempo, ¿no? Pero bueno, en términos generales, nosotros hemos podido establecer un restablecimiento de un mínimo equilibrio en la provincia y un orden fiscal que finalmente nos ha permitido, como usted preguntaba, proyectar nuestro propio presupuesto para el año que estamos iniciando, con un conjunto de medidas que obviamente están en línea con las prioridades que tiene el gobierno. Ciérrame el 2020.
entre ingreso y egreso y compromiso que asumieron de la deuda atrasada, ¿cómo terminó la balanza de la provincia? El 2020 va a terminar con un resultado fiscal levemente positivo. ¿Positivo? Sí. Y haber pagado toda la deuda. Igualmente, no, toda la deuda. No, hay cosas que están financiadas, obviamente, pero obviamente, no. El gobierno ha tomado 25.000 millones de pesos de deuda y ha refinanciado otras. O sea, quiero decir que estamos en un contexto donde la cuestión financiera se ha acomodado. La cuestión económica, presupuestaria de la provincia va a insumir un poco más. Pero, ¿qué digo? Hemos tratado de manera inteligente las deudas. Ustedes recuerdan las deudas con el sector contratista. Sí, la construcción, que estaban... Deudas con el sector prestador de servicio, precisamente en el Ministerio de Salud. Sí, señor. Bueno, todas esas cosas se fueron ordenando de a poco, están obviamente mucho mejor, y el 2020 cierra, sobre todo mirando un poco el último trimestre del año, mucho mejor que lo que fueron los primeros meses. Y ahora la perspectiva para este año que hemos iniciado es un poco más alentadora, sobre todo si se tiene en cuenta que esperamos que la economía tenga un comportamiento diferente al del año pasado. Por supuesto que no se va a revertir esa caída que va a ser prácticamente de 9%, entre 8 y 9% en la economía argentina, pero sí con una perspectiva diferente, y además con un conjunto de medidas que hemos podido diseñar en nuestro primer presupuesto, que Bien. eso es... Ahí es donde quiero llegar, porque el primer presupuesto ustedes plantean un incremento en la tasa, digamos, lo que es inmueble, en el impuesto de inmuebles, ya sea urbanos o rurales, que va entre un 20 y pico o 27%, es decir, no se ajustó ni a lo que fue la inflación del año pasado. Digamos, ahí hay una diferencia, pero se dispara después en el tema de las patentes. Quiero tocar por separado. En el tema inmobiliario, ¿por qué se ajustó tan poco? Es decir, ¿cuál fue el objetivo? Porque yo me acuerdo en algún momento, usted fue ministro de OBEI y tuvo una gestión cuando no tocó los impuestos nunca. Hoy no se puede, con la cantidad de déficit que se tiene, con los requerimientos que tiene la sociedad hoy y con la situación de tener que ayudar económicamente a sectores que no están produciendo. Bueno, mire, justamente la idea es que en el caso del impuesto inmobiliario teníamos que atender dos cosas. En primer lugar, los ingresos de las familias, ¿no? Ahí claramente había una dificultad, los ingresos disponibles se cayeron fuertemente, y la necesidad de ajustar en porcentajes muy razonables, como usted decía, que están por debajo de la inflación del año pasado, pero además por debajo de la inflación que se espera para este año. De manera que esa medida estuvo tomada en ese contexto. En el caso específico del impuesto inmobiliario rural, la provincia suspendió por este año la aplicación de unos coeficientes que en definitiva lo que hacían eran potenciar el incremento de impuestos, que si hubiera sido del 25% en promedio, con esos coeficientes hubiera resultado en el orden del 60%. Hemos suspendido esos coeficientes, hemos incrementado solamente el impuesto inmobiliario rural en un porcentaje promedio similar, y de esa manera se trabajó con el impuesto inmobiliario. En el caso de las patentes hay un tema particular. Usted sabe que la alícuota que grava el impuesto a la patente no se ha modificado. Está fija, es una alícuota que va entre el 1,8% y el 2,3%, y está fija en la provincia desde hace 5 o 6 años, y hemos tomado idéntico criterio para este año. ¿Qué es lo que ocurrió? Se dispararon las valuaciones. Usted habrá podido observar, se ha presentado el mismo problema en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, basta con ver los noticieros. En provincia de Buenos Aires, en Mendoza y en muchas otras provincias. De manera que este caso no es un tema exclusivamente de la provincia de Santa Fe. Se ha presentado también... ¿Esa evaluación la hace la AFIP? ¿Cómo viene? ¿Cómo se... Mire, las evaluaciones por las leyes y las normas que están vigentes, se tiene que tomar la tabla de AFIP, pero si no está disponible, se tiene que tomar una alternativa. En el caso de la provincia, toma la tabla de evaluaciones de la Asociación de Concesionarias de la República Argentina, CARA, como viene haciendo en todos los años anteriores.
Esas mismas evaluaciones son las que están generando también problemas en los incrementos de los seguros. Claro. Y van a generar problemas en el incremento de bienes personales, porque lamentablemente esas son las evaluaciones. Ahora bien, en el caso de la patente en la provincia de Santa Fe, el 90% de la recaudación tiene como destino a los municipios por el régimen de coparticipación vigente, de manera que lo que la provincia ha estado haciendo durante estas semanas es tratar de establecer un consenso mínimo con los intendentes, pero fundamentalmente con Santa Fe y Rosario, porque concentran prácticamente la mitad entre ambas ciudades del parque automotor, para ver qué alternativas se pueden establecer para moderar este incremento en las valuaciones, que reitero, redunda en un incremento de impuestos, pero no porque el gobierno haya aumentado las alícuotas. No, y aparte ustedes se quedan con un 10% hasta la fecha de vencimiento. Por eso le digo, nosotros somos prácticamente perceptores del 10% que sirve para afrontar el costo de administración. El 90% va para municipio y comuna. Pero de todos modos, lo que quiero decir que es lo más importante, el primer vencimiento de patente estaba establecido para el día 20. Sí. Nosotros hemos prorrogado eso 20 de febrero, al 15 de marzo, precisamente para dar un espacio a este proceso que estamos estableciendo, porque nuestra idea es tratar de finalmente fijar ahí una alternativa. Un tope. Una alternativa de un límite. Tampoco podemos dejar de generar un incremento en el costo de la patente, insisto, porque bueno, tenemos que el auto vale más también. Sí, pero además tenemos que tener en cuenta que es un recurso importante para los gobiernos locales. Así que en esa instancia estamos ¿Eso tiene que salir por ley? ¿Va a tener que salir? Sí, por supuesto. Obviamente, lo que se ha establecido para la patente, lo que está vigente, salió por ley, en la ley impositiva anual, digamos, ¿no? Hay que hacer una modificación, entonces. Exactamente. Bien. Pero hay tiempo para eso. Volviendo al tema de lo inmobiliario rural, me decía que usted tiene una especie de bonificación a aquellos que son buenos pagadores, cumplidores, que te ahorra la sexta cuota. Y también hay un descuento si uno paga de contado que termina siendo que te ahorras también la quinta. ¿Esto es así? ¿Se materializa? Sí, mire, nosotros siempre tenemos un problema, ¿no? Que en épocas de crisis, como fue el año 2020, hay muchas dificultades para pagar impuestos. Entonces, inevitablemente hay que establecer alternativas para que quienes no hayan podido pagar puedan regularizar y no se queden desenganchados, digamos, del pago habitual de los tributos. Para eso hay regímenes de pago, facilidades, en criollo, digamos, moratorias. Entonces, si bien el gobierno se ha preocupado por establecer esos mecanismos, sobre todo para los sectores productivos que estuvieron muy afectados, también sabemos que hay un sector de contribuyentes que paga religiosamente sus impuestos. Entonces, ahora para quien tiene los impuestos al día, en el año 2021 va a pagar una cuota menos de impuesto inmobiliario. Pero adicionalmente, hay un conjunto de beneficios para quienes decidan pagar al contado un 20% adicional a la sexta cuota. Que se va arriba de lo que era tasa de un plazo fijo. Bueno, por eso la idea es un poco establecer esa conveniencia. Y bueno, si no, el que no paga de contado, pero permite o solicita adherir con una tarjeta de débito al pago, tiene un 10% de descuento en el impuesto. De manera que esas son alternativas que no resuelven definitivamente los problemas, pero le generan a quien ha pagado los impuestos en término algún reconocimiento. Bien. Se ha hablado mucho de la billetera Santa Fe. Cuéntame qué sirve, cómo se instrumenta. Bueno, mire, la billetera Santa Fe es un instrumento más que el gobierno ha desplegado en el marco de una serie de instrumentos financieros que tienen que ver con la promoción del consumo y la inversión. Sobre todo, insisto, en este contexto de caída y recesión económica que hemos transitado. La billetera consiste en un esquema muy sencillo de bonificación y descuento de precios, o sea que todos los santafesinos que estén viviendo en Santa Fe, digamos, los radicados, los ciudadanos que estén radicados en la provincia de Santa Fe, bajando la aplicación de la billetera Santa Fe, pueden acceder a consumos con hasta un 30% de rebajas, con un tope por persona mensual de 5.000 pesos. Es una tarjeta que está
con un beneficio por arriba del beneficio promedio del mercado. Ahora bien, hemos ligado esos consumos con los sectores más dinámicos, pero además con las principales necesidades de los consumidores. Hasta la fecha, usted va a ver que los principales comercios que se han adherido son los de venta de alimentos y las farmacias. Dos cosas que el gobierno pretende que esté por lo menos cuidar y morigerar en sus precios con estos descuentos, porque obviamente refieren a la alimentación y a los medicamentos, ¿no? Por otro lado, hay una serie de sectores más que tienen que ver con la venta de indumentaria, con calzado, con materiales de construcción y próximamente todo lo que tiene que ver con la canasta escolar. Entonces, eso es una manera de promocionar en un contexto de dificultades el consumo y el compre también local. Y el compre local, que por otra parte también luego se potencia en un círculo de mayor producción y mayor generación de recursos fiscales para el gobierno. Ahora, Santa Fe se podría decir que dentro de todo ha sido una provincia privilegiada porque todo lo que tema, digamos, de la producción industrial del cordón casi no se paró, las exportaciones casi siguió funcionando. Hay sectores que todavía están necesitando una mano, el tema hotelero, turístico, que le ha sido realmente muy duro afrontar este 2020. Ustedes del Ministerio de la Producción, ¿qué han hecho para fomentar, ayudar y sobre todo dar herramientas para aquellos que salieron golpeados de la pandemia y hoy tratan de volver a insertarse laboralmente o en la producción? Sí, mire, un tema que quiero mencionar de lo que usted comentaba al principio. Ese comportamiento que ha tenido la actividad industrial y otras actividades en la provincia, tal vez un poquito más dinámica que en otros lugares, estuvo estrechamente vinculado con la apertura estratégica que se hicieron de algunas de esas actividades económicas. Usted sabe que la restricción fue muy severa y aquí en la provincia de Santa Fe el gobernador con todo el equipo del Ministerio de Producción siempre ha estado muy atento a poder establecer protocolos que permitan que esas áreas que tienen un potencial de crecimiento o que tienen una demanda importante de mano de obra puedan estar funcionando o tendiendo a la normalización lo más rápido posible. Pero aparte de eso, hay un conjunto de medidas que se han tomado. Mire, en la primera parte de la pandemia, donde todo era incertidumbre y de algún modo confusión también, porque nadie sabía cómo iba a despuntar este escenario y con muchas restricciones, lo que el gobierno hizo fue diferir impuestos. O sea, para los pequeños contribuyentes y para los sectores que estaban afectados por la pandemia, se difirieron los vencimientos de impuestos. Luego, en la ley impositiva que se aprobó a fin de año, todos esos impuestos se condonaron, porque no hay forma que un sector que no produce no pague impuestos. Eso fue en la urgencia, acompañado del congelamiento de las tarifas. Básicamente agua y electricidad tuvieron, digamos, un efecto compensatorio en los ingresos de los santafesinos. Con el correr de los meses, lo que se establecieron fueron líneas de financiamiento. Y ahí lo que nosotros observábamos, esas líneas de financiamiento se han hecho específicamente con el Banco de Santa Fe, con el Banco Nación y con algún otro banco regional que también se está sumando a esta operatoria. Pero claro, el financiamiento también tenía dificultades, porque si hay un negocio que no produce, por más que uno le dé financiamiento, no lo puede tomar, no lo puede pagar. Entonces ahí lo que se adicionó, digamos, de novedoso, es un potente esquema de garantías. Entonces hoy la provincia, conjuntamente con el gobierno nacional y por su propia cuenta, pone garantías para facilitar el acceso a ese financiamiento y además subsidia tasas. Con lo cual, ese esquema, que tomó su tiempo para empezar a consolidarse y demás, hoy tiene una facilidad para acceder, pero además un costo financiero que está muy por debajo del costo de mercado. Pero ese es un camino que se está consolidando. Hay mucho para recorrer y obviamente el gobierno también continúa trabajando para consolidar algunos de esos otros sectores que han sido también
particularmente afectado como lo que usted mencionaba. Me quedan dos cortitas para tarifas, te dijo, estaban congeladas. ¿Va a haber aumento este año? Mire, lo que uno tiene que pensar es que el congelamiento de tarifa no puede ser eterno, porque si no vamos a tener empresas... Y después pasa lo que pasa, después hay que Entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, estamos también de algún modo viendo lo que está haciendo el gobierno nacional, que va a plantear un rumbo. La idea es que esas tarifas se vayan descongelando gradualmente y teniendo en cuenta el contexto. Pero de alguna manera lo que sí tenemos que evitar es quedar embretados en ese congelamiento eterno, ¿no? Efectivamente. La última, hay un tema que a todos los santafesinos nos interesa, que es el tema de la conectividad. Está el proyecto con media sanción en diputados, hay una oposición que cuestiona el financiamiento que se va a dar de los 100 millones de dólares que la provincia consiguió y que lo quiere no aprobarlo en su totalidad, sino por tramo. ¿Cómo puede explicarme usted si esto es factible, es posible o hay una mala información de los diputados? Mire, la verdad, lo que puedo decirle es lo siguiente. Se trata de un proyecto estratégico para el gobierno. El gobernador lo anunció justamente en la Asamblea Legislativa, cuando dijo que la pandemia puso de manifiesto que el déficit más acuciante de la provincia es el de conectividad. O sea que es estratégico para el gobierno de la provincia, pero además es de máxima prioridad para los santafesinos. Usted imagínense que ahí estamos intentando iniciar un proyecto que es de mediano plazo, cuyos beneficios se van a terminar viendo más allá de nuestra gestión y que involucra casi 4 millones de santafesinos que van a poder tener más conectividad, educarse mejor, trabajar mejor. Como es un proyecto de gran envergadura, no era posible financiarlo con los recursos propios del gobierno provincial. Por eso el gobierno trabajó rápidamente en conseguir, yo le diría que el primer financiamiento de todas las provincias de Argentina en esta nueva etapa, por 100 millones de dólares, con condiciones que son del mundo desarrollado. Sí, única. 14 años para la devolución con 6 de gracia y una tasa de interés en dólares del 2% anual. No sé si lo pagan los países más desarrollados eso. Bueno, entonces yo creo que es una oportunidad muy importante, que ya no solo para el gobierno, sino para los santafesinos, sería muy bueno y recomendable que pueda avanzar rápidamente. Todos los proyectos de esta complejidad y de esta envergadura generan dudas, por supuesto, pero bueno, me parece que lo importante es poder saldar esas dudas y avanzar en un tratamiento rápido por parte de la legislatura. Sí, porque aparte tiene que tener tiempo para esto, para cerrar este acuerdo que está stand-by hasta que no salga la ley de la legislatura. Y claro, porque usted sabe que el proceso se empieza recién a disparar una vez que es la aprobación del legislatura. Pero aparte sería un acto de igualdad, porque la conectividad pondría igualdad a Tostado, a Gato Colorado, con la ciudad de Rosario, porque si vos tenés conectividad, cualquier empresa puede trabajar en cualquier lado. Hoy trabajamos en las casas, entonces estar al lado con una empresa que puede ser del conocimiento en Tostado, que hoy no lo puede hacer, con 1 mega de subida y bajada no puede trabajar. Es decir, también sería de tanto que se habla que hay que dar igualdad a todos, y para que la gente deje de venir a instalarse a Rosario, a Santa Fe, generando esos bolsones de pobreza. Esto también sería una forma de igualar la provincia y darle oportunidades a las empresas que se queden en su lugar y no tengan que estar, o los que se reciben, ir a trabajar afuera porque no tienen posibilidad de estar conectados al mundo, porque hoy pasa por ahí. Bueno, usted ha hecho una perfecta síntesis. Esos son, digamos, los considerando y los argumentos que hemos plasmado en ese proyecto, y obviamente se trata de la brecha más importante, sobre todo pensando en el futuro y pensando el rol que tiene la tecnología para todas las poblaciones, no solo para la provincia de Santa Fe. Bueno, obviamente nosotros estamos preocupados por la provincia de Santa Fe y en ese sentido que alentamos y esperamos que prontamente podamos tener avances en este proyecto. Ministro, muchísimas gracias. No, gracias a usted.